Muy buenos días, amigos televidentes. Un tema recurrente, pero que hace falta tratarlo y tratarlo con profundidad, es aquella derogatoria que decidió el presidente de la República de la tabla de consumo de drogas. Podemos empezar haciendo algo de historia en esta entrevista con el doctor Marcelo Dueñas, a quien agradecemos por su presencia. ¿Qué factor hizo que se establezca una tabla y qué realidades llevan a tomar la decisión de eliminar esta tabla? Buenos días. Yo considero que la medida acertada del gobierno de eliminar la tabla de consumo de drogas estaba orientada principalmente a dos aspectos: a eliminar el microtráfico, porque con la creación e implementación de la tabla lo que se fomentó es el microtráfico a nivel nacional y con ello la inseguridad. Pero si decían todo lo contrario, que eso iba a hacer que, bueno, se les respete a los consumidores y no se les confunda con traficantes. ¿Qué pasó finalmente? ¿Por qué no funcionó esa estrategia? Porque cuando los portadores de la droga, en las medidas que permitía la tabla, eran sorprendidos o revisados por agentes de la policía, decían que son consumidores. Y el consumo no es simplemente porque el propio consumidor lo dice. La propia norma establece que para ser considerado consumidor tiene que haber exámenes previos, un diagnóstico médico. Médicos, toxicológicos, naturalmente, que determinen además una adicción. Exactamente, una adicción que justifique el consumo de la droga. Y para eso, la propia Constitución de la República establece políticas de Estado en cuanto a salud pública para tratar a los adictos. Es decir, era mentira aquel discurso que decían los interesados de mantener la tabla de que se estaba criminalizando al consumidor o al adicto. Con la tabla famosa, ¿se expandió el microtráfico? Totalmente, totalmente. Se fomentó el microtráfico, se incrementó la inseguridad en los sectores en donde había esta población cautiva, que eran los estudiantes de escuelas y colegios. Bueno, alrededor de escuelas y colegios, los microtraficantes hacían su agosto. Hacían de las suyas, y también la inseguridad crece por la disputa de los territorios. Ahí veíamos muertos permanentemente que se disputaban los territorios y se causaba además una zozobra adicional en la población. Y esto de que el gran narcotraficante pagaba a las personas que hacían una serie de trabajos, como se dice, en especie, en droga, para que la vendan. ¿Cuánto aportó para esta diseminación del microtráfico? Muchísimo, porque el narcotraficante a gran escala también encontró de esta manera un nuevo mercado interno, es decir, no tenía que exportar toda la droga, porque internamente en el Ecuador, con esta tabla que fomentó el microtráfico, tenía otro mercado amplio. Doctor Dueñas, y las familias a veces pensamos en las normas, dicen, no, esto va a mejorar, esto va a hacer que no se persiga delictivamente a los microtraficantes o a los consumidores, que no vayan a las cárceles, que no se junten con otras personas, pero ¿y las familias qué han dicho después de esta experiencia? Yo creo que complicadísima para el país. Bueno, muy complicado, pero ventajosamente, y a lo mejor de los pocos actos de aplaudir, de reconocer una resolución de la Corte Nacional de Justicia que, para calificar la libertad o para ordenar la prisión de estas personas sorprendidas fundamentalmente en delito flagrante con el microtráfico, aportando una cierta cantidad de drogas y querían cobijarse con el consumo, con la tabla de consumo, adoptó una medida en el 2023 y para disponer la libertad a los que decía que son adictos, dispuso que la policía o las entidades, la Secretaría Técnica de Drogas, ordenen un examen psicosomático o toxicológico al tenedor, al portador de la droga, ¿no? Esto para evitar precisamente que, a título que es consumidor, siga fomentando el microtráfico. Y ahora, con esta decisión del presidente de la República, ¿cómo aplicarla? ¿Y qué otros organismos del Estado, no sé, Asamblea Nacional, el mismo sistema de justicia, deben hacer para complementar adecuadamente la derogatoria que decidió el presidente de la República? Sí, justamente la Corte Nacional orientó esa resolución para esta decisión gubernamental. Eliminar la tabla de drogas, porque la ley, el Código Orgánico Integral Penal, tiene una tabla exactamente la que permite calificar
mínimo tráfico a gran escala, a media escala. O sea, la norma ya lo dice. Pero esto que era la tabla de consumo de drogas, la pequeña tabla que le permitía a una persona portar en su bolsillo, es la que genera el microtráfico. Entonces, era muy claro en cualquier sector de la ciudad. Quien era sorprendido portando una cierta cantidad en el bolsillo, decía soy consumidor. Entonces iba, vendía y se proveía inmediatamente, se nutría nuevamente de droga durante toda la noche para seguir el microtráfico. Terrible. Es una buena decisión en beneficio del país. Una de las mejores decisiones del presidente de la República y también de la Corte Nacional con esta resolución para la calificación de la flagrancia o no en delitos de esta naturaleza. Gracias al doctor Marcelo Dueñas. Buenos días para todos ustedes.